en contacto con Julio Rodríguez, él es especialista abogado en Derecho Penal, con quien vamos a conversar de una serie de temas, no solamente sobre lo que ha pasado el día de ayer, con este allanamiento a la casa del expresidente Martín Vizcarra y su exministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, también del caso Ollanta Humala, que vamos a hablar también más adelante, y de lo que está pasando con la presidenta Dina Boluarte y sus relojes, que no son cosa menor. Le damos la bienvenida a Julio y les pedimos que nos espere un momento justamente para ver qué fue lo que dijo el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén. Él se ha referido al tema de los Rolex, que no es uno, ya son 3 los que está utilizando la presidenta Dina Boluarte en sus últimas actividades. Él ha recalcado, por otro lado, que su hermano, Nicanor Boluarte, no forma parte del gobierno. Veamos. No eran 1 ni 2, sino 3 relojes Rolex, los que se han visto en la muñeca de la presidenta Dina Boluarte en varias oportunidades. Accesorios lujosos que debieron, pero que no habrían sido declarados por la mandataria. Cuando se esperaba una respuesta por parte de Boluarte Segarra, salió el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén, a responder. Va a ser la última vez que yo me refiero a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar. Visiblemente incómodo, dijo lo mismo que en su momento expresó la presidenta. Gracias, ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Tiene uno combinado cuando tiene acero y oro, de oro rosa, que es muy bonito, de 36 milímetros con números romanos. Ese es un reloj apetecido, bonito para una bonita colección. ¿Cuál es el precio de ese reloj? Ese reloj debe estar aproximadamente $14.000. Según el especialista en relojería consultado, uno de ellos estaría valorizado en $8.000, el otro en $10.000 y el tercero hasta en $14.000. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano, y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Sin embargo, la prenda en cuestión no sería de antaño, lo que podría significar una nueva investigación en contra de la mandataria. ¿Está prohibido, Romy, que funcionarios públicos acepten regalos, obsequios, dádivas durante la función pública? Por supuesto, está prohibido porque eso es un acto de corrupción. La pregunta es, y que creo que es la pregunta que queda en todos los peruanos y peruanas, ¿no? Es, ¿lo compró o se lo dieron luego de ocupar el cargo de presidenta o antes de? Y ella tiene que justificar igual cómo hizo para adquirir esa joya de tan alto valor, que es un vehículo prácticamente. Nicanor Boluarte, hermano más allegado y cercano a la presidenta, también fue motivo de consulta en la conferencia de prensa al jefe de gabinete. Se le preguntó por la presunta injerencia del hermano de Dina Boluarte en las contrataciones de prefectos y subprefectos. Con relación al tema del reportaje último al señor Nicanor Boluarte, lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez de que mal haría yo al referirme a quien no forma parte de este gobierno y por supuesto legalmente no puede formar parte del mismo. Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de algún prefecto o subprefecto. Sin embargo, Panorama dio a conocer este domingo que Eber Lozano Echevarría, uno de los afiliados al Partido Ciudadanos por el Perú, impulsado por Nicanor Boluarte, fue contratado en el IPD en febrero de este año con una orden de servicio por 7.000 soles.
Bien, ahí estaba más o menos una síntesis, ¿no? Pero lo que se anunciaba por la noche era, tenemos el tuit, no sé si lo vamos a colocar, ¿no? Es lo que anuncia la Fiscalía, el Ministerio Público respecto de los Rolex. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha dispuesto en la fecha iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Y esto es importante, deberían decírselo al señor Chak, ¿no? Omisión de consignar declaración en documentos por el uso de relojes de la marca Rolex. El doctor Rodríguez ya ha conectado con nosotros. Partamos de esto, ¿no? Y de las posibles comisiones de ambos delitos que se mencionan en este comunicado, doctor Rodríguez. ¿Es exactamente el camino a seguir el que está abriendo la Fiscalía de la Nación? Muy buenos días, Pamela. Muy buenos días, Claudia. Un placer estar con ustedes dos. Miren, es importante que el Ministerio Público reaccione ante la noticia eventualmente criminal, porque definitivamente $32.000 en las muñecas es un monto de verdad exorbitante, sobre todo tomando en consideración cuál es lo que como honorarios, como asignación recibe el presidente de la República. Estamos hablando de que prácticamente la presidenta de la República está llevando en sus muñecas lo que le costaría más de 8 meses de labores como tal. Entonces, definitivamente no es poca cosa. Y ante la sospecha de que esto podría provenir evidentemente de algún tipo de comportamiento que había generado un crecimiento patrimonial injustificado durante la gestión y no habiendo declarado estos bienes, evidentemente el Ministerio Público está haciendo lo correcto, porque un funcionario público tiene que hacer una declaración al ingresar al Estado, una declaración de cuáles son todos sus bienes, todos los bienes que tienen evidentemente un valor, y tendría que haber asignado un valor en relojes, en joyas, en bienes inmuebles, en bienes muebles registrables, en obras de arte, etcétera, porque lo que no se puede permitir es que a partir de la función se aprovechen del cargo. Esa es la ley 27482. La ley que parece desconocer el señor Chak, ¿no? Que es bastante clara. Lo que dice es, obliga a funcionarios a declarar muebles e inmuebles. Así es. Y para darle un poco de contexto a lo que señala Claudia, ¿no? Para que nuestros televidentes lo tengan claro. El Contralor, de alguna manera, se adelanta al opinar respecto a que la presidenta no estaba en la obligación de precisar que sus relojes tenían que estar en su declaración jurada, y además tomando en cuenta que los antecedentes del mismo Contralor respecto al incremento de patrimonio han sido ya cuestionados en el pasado. No, definitivamente, Pamela, yo coincido con usted de que necesariamente tendrían que haber sido consignados. Obvio, pues, si estamos ante cualquier ciudadano común y corriente que en su muñeca tiene un Citizens o un Casio que cuesta 300 o 400 soles, no tiene necesidad de declararlo. Pero estamos hablando de relojes que son considerados joyas y que además tienen certificados de origen, que tienen numeración. Entonces, incluso la versión de que esto se lo ha comprado hace mucho tiempo, ante cualquier especialista en esta marca podría... Y si me permite, doctor, justo aquí tenemos, cortesía del periodista Jesús Verde, el detalle del formato que los funcionarios públicos deben llenar. Y a diferencia de lo que dice el Contralor Chak, sí hay un espacio en donde uno puede especificar los bienes muebles. Y hay una nota en la parte de abajo que dice pinturas, joyas, objetos de arte, antigüedades, valores mayores a 2 unidades impositivas tributarias por rubro. Entonces ahí ella, incluso si fuese una cosita de antaño que ella tiene desde hace mucho tiempo, también ha debido ponerlo ahí. Definitivamente. Ahí está el valor claramente en 2 unidades impositivas tributarias y cada uno de esos relojes supera largamente ese monto. Por lo tanto, debió haber sido declarado. Y esto es lo que corresponde como transparencia a cualquier funcionario público. Si no lo hace, evidentemente hay lo que se llama en derecho penal una sospecha razonada de que se ha aprovechado del cargo y tiene un aumento patrimonial injustificado. Sí. Ahora, yo bastante, no quiero usar cansada, ¿no? Pero bastante cuestiono el hecho de estas aperturas de las investigaciones que al final no avanzan en la medida en que deberían avanzar, porque al final, si tenemos una declaración con omisión, esa ya es una prueba fehaciente respecto de la comisión de un delito. ¿Cómo debería avanzar la Fiscalía sobre ello? A ver, Claudia, usted está en lo cierto también. Cuando estamos hablando de delitos que se cometen de manera omisiva,
Basta que la persona incumpla el mandato de la ley. El mandato de la ley me dice, debo declarar bienes sobre la base de un monto superior a 2 unidades impositivas tributarias. No hago esa declaración, configuro el tipo penal, sin perjuicio de que eventualmente además pueda también configurarse el delito de enriquecimiento ilícito. Exacto. Entonces, estamos frente a dos posibles escenarios, doctor. Una cosa es que ya me olvidé de colocarlo en mi declaración jurada. ¿Eso es administrativo o penal? Eso es una omisión de carácter penal. Penal, no solo es administrativo. Okay. Así es. Si se olvidó y estos bienes son acreditables, que fueron obtenidos, que fueron recibidos, que fueron adquiridos anteriormente a la función pública, estamos simplemente ante una omisión y no hay enriquecimiento ilícito. Y vuelvo a repetir, todos estos relojes tienen certificados de origen, tienen fechas en donde han sido comprados, hay un mapeo y un rastreo, y evidentemente si dice que los ha comprado hace tiempo y son herencias, regalos anteriores, también tenía va a quedar en evidencia que si es así, entonces, el otro escenario es el origen de los fondos, ¿no? Y ahí es donde la situación es aún más grave todavía, porque ¿de dónde sale la plata? Y si fue un regalo, ¿quién se lo regaló y con qué intenciones? No, y si hablamos de antaño, hay que remitirnos a que ella era funcionaria de RENIEC, con un sueldo fácilmente verificable en la escala salarial pública, vamos a saber cuánto va a ganar y demás. Pero aquí el tema, entonces, la primera diligencia que debería hacer la Fiscalía es, de una u otra manera, remitir un oficio a la joyería para emitir los certificados de origen de esas joyas, pero lo que la Encerrona ha anunciado es que ella no figura dentro del registro de compradores de esta joyería, ¿no? No está ni siquiera como clienta de esta tienda. Y que eso merecería claramente que se le solicite que entregue ella los certificados de los relojes o que entregue los relojes para que a través del número que tiene se pueda constatar quién adquirió y en qué momento dicho reloj. Bueno, hay varias... El tema, a diferencia de una joya que pues no tiene una denominación de origen, no tiene una marca, en los relojes el rastreo va a llevar directamente a dónde se compró, quién lo compró y cómo lo pagó. Ahora, doctor, el tema va a terminar indudablemente en el Congreso de la República, ¿no? Porque se abre una investigación de manera preliminar, pero para que esta avance, pues hay que recordar que la presidenta es aforada. Y eso puede tomar tiempo. Obviamente. Sí, claro, ojo, pero volvemos al mismo caso de Castillo. Investigada puede ser. Lo que no va a poder ser es acusada. Entonces la Fiscalía puede avanzar con todas las diligencias previas al momento en donde debe decidir si da el salto cualitativo y pasa a una investigación en donde las medidas coercitivas de carácter personal o real van a ser muchísimo más graves. Entonces ahí tendrá que pedir permiso al Congreso de la República. Ay, si todos los caminos conducen al Congreso, doctor Rodríguez, estamos pero perdidos todos aquí. Vayamos avanzando con otros temas porque de verdad que ha sido un inicio de semana complicado, ¿no? Varios políticos judiciales. Ayer se allanó la vivienda del expresidente Martín Vizcarra y se hizo también en Moquegua con el señor Edmer Trujillo. Y aquí lo que ocurre es que este señor, que bastante bien sabe aprovechar las coyunturas, es decir, que él había pedido que lo allanen, ¿no? Y que no era una diligencia de la Fiscalía. La primera pregunta es, ¿los allanamientos se hacen a pedido del investigado? ¿Son a pedido de parte? Y eso tiene que quedar clarísimo, doctor. ¿Cuál es la respuesta ahí? La respuesta es categóricamente que eso es imposible. Exacto. Es más, es una medida, como se llama en derecho penal, coercitiva que afecta el ámbito privado del ser humano. Es como que una persona diga, por favor, háganme detención preliminar como investigado. ¿Se dan cuenta lo ridículo y absurdo que es? No tiene sostenibilidad alguna eso. Otra cosa distinta, además, es que la persona frente a la medida colabore, se allane, no obstruya. Es totalmente, pero eso es cuando ya la medida ha sido ordenada por un juez a pedido de un fiscal y se está ejecutando. Exacto. Ahora, doctor, hay quienes han señalado que absurdo también es el tiempo en el que se dan estos allanamientos, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones que se han producido con investigaciones que han iniciado cuando el señor Vizcarra era todavía incluso gobernador de Moquegua. ¿Qué se podría encontrar? Dinero
como por ejemplo entregó el otro de los investigados, el señor Alcides Revilla. Y el señor también Villafuerte, no solo Revilla, sino Alcides Villafuerte también entregó dinero. Sí, ¿no? así es, Alcides Villafuerte. Monto que llegó aproximadamente a los 700.000 soles. Evidentemente, estamos ante un comportamiento que puede ser claramente comparado. La labor que hace el equipo especial dirigido por la doctora Barreto, que actúa inmediatamente, que realiza las diligencias de manera absolutamente reservada, frente a una actuación del Ministerio Público en la Fiscalía Suprema, que realmente se demora más de 2 meses después de que ya la Fiscalía Especializada le habría remitido información respecto al involucramiento de el expresidente Vizcarra como cabecilla de una organización criminal. Es decir, ha tenido bastante tiempo para haberlo hecho y se ha tardado mucho. Como ustedes saben, ¿qué se puede esperar en más de 2 meses cuando ya la persona estaba advertida que esta investigación evidentemente lo buscaba él después? Nada, por eso la verdad, y opinión personal, ¿no?, de la que me hago responsable. A mí me parece ridículo publicar un video en donde demuestres la sorpresividad de una diligencia, porque los allanamientos son eso, diligencias, sorpresas a pedido de un juez, de un fiscal que finalmente llega, te allana con la finalidad de recabar material susceptible para la investigación. Entonces, ¿qué es lo que quiere probar en todo caso la Fiscalía con la manera en que se llega a esta casa, si estamos hablando de que circunstancialmente es una diligencia que ya se hace tarde, porque probablemente ha sido inútil llegar para encontrar qué, ¿no?, que pueda seguir ayudando al caso? Bueno, Claudia, a usted le voy a dar la razón porque estamos hablando no de un caso que comenzó hace 2 meses, en verdad. Estamos hablando de una persona que tiene investigaciones hace más de 4 años y que está siendo permanentemente involucrado en actos criminales. Por lo tanto, cualquier persona pues con 2 dedos de frente, más aún con el perfil que se ha ido esbozando de este personaje, es obvio que ha ido poniendo a buen recaudo todo aquello que lo podría involucrar en un acto ilícito. O sea, hay que ser bastante ingenuo, por decirlo menos, si no decir imprudente o negligente, en tratar de obtener información cuando han transcurrido tanto tiempo de que se le involucra en actos criminales. Ahora, él argumenta que en realidad solo es el dicho de una persona. Pero a ver, tenemos alguien que ha visto la plata, que dice haber visto la plata, hay personas que dicen haber entregado la plata y hay personas que de hecho han devuelto plata. Entonces, está el caso bien sustentado, ¿no? Bueno, es como lo hemos comentado en algunas oportunidades, comparándolo con otros casos, es un caso también que es redondo. O sea, tenemos un acervo probatorio de testimonios que no son ni 1 ni 2, son 7, de personas que lo involucran con actos criminales de recepción de dinero ilegal. Tenemos una serie de recopilación de documentos que acreditan comportamientos disfuncionales. Tenemos a las personas ahí involucradas en el caso y la estructura criminal armada. Yo no entiendo por qué, si personas que tenían un menor nivel que él, una menor capacidad de decisión en la administración pública y que han sido objeto de una medida coercitiva como la prisión preventiva, no se le aplica a esta persona una medida de similares características. Porque tenemos que hablar que en estas condiciones, en el sistema de justicia, siempre hay un apotegma que se repite. A igual razón, igual derecho. Acá no se está haciendo eso. Sí. Bueno, a poner los ojos en lo importante, ¿no? Más allá de lo que el señor Vizcarra quiere ser, ¿no? El meme de la vida, lo importante es saber si las diligencias son útiles o no, porque ayer comentábamos con Marco Vázquez datos que son importantes de un caso que sin duda es de los más sólidos en contra de Vizcarra y su entorno. Avancemos también con el caso de Ollanta Humala, ¿no? Lo último que hemos sabido es que su hija Yari, que ya es mayor de edad, tiene 21 años, ella está estudiando en Estados Unidos, la universidad, ha solicitado que no se involucre una propiedad que ya está a su nombre en el proceso que se le sigue a sus padres, porque oportunamente estas propiedades fueron colocadas a su nombre justo antes de que... cuando tenía 13, ¿no? Justo cuando ella tenía 13 años, exactamente, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es, por un lado, si esto se puede, es decir, si el hecho de que ya las propiedades estén a nombre de la hija podrían ser excluidas de una posible incautación,
allanamiento. Y además se presenta la figura también de dónde es que se podría estar pagando los estudios de la joven, ¿no? Una universidad en Estados Unidos, en Chicago, pues no es para nada barata. Y él en teoría solamente está recibiendo su pensión de militar en retiro. A ver, Pamela, usted hace una pregunta importantísima. En primer lugar, un bien inmueble que es adquirido y que pasa a nombre de un menor de edad, la respuesta obviamente frente a cómo es que se obtuvo el dinero para adquirirlo no es otra que de los padres. Salvo que haya sido pues una herencia de algún abuelo, de algún tío dirigido exactamente a ese menor. De no ser el caso ello, es obvio que este bien evidentemente ha sido comprado con el dinero de los padres. Y si el dinero de los padres no puede justificar la adquisición del bien, el derecho penal tiene los mecanismos para que esta transferencia sea objeto de una anulación y que por lo tanto este bien pase evidentemente a la posibilidad no solo de ser embargado, sino en su momento... Custodia judicial. No, lo que se llama, en derecho se llama una diligencia de incautación con expropiación del inmueble. Y eso pasa al CONADI finalmente, porque con ellos eventualmente se garantizaría el pago de la reparación civil. Este es el camino legal normalmente en este tipo de circunstancias. Por lo tanto, pues, si no hay forma de acreditar que el inmueble ha sido comprado con dinero que no corresponda a los padres de la menor, es obvio que estarían ante la posibilidad, a requerimiento de las autoridades competentes, de expropiar ese inmueble. ¿Sería este el camino para la situación de los Humala? Bueno, es que si no tienen cómo pagar una eventual reparación objeto de una condena, ese es el camino. Ahora bien, tenemos que llegar finalmente a la condena, ¿no? Porque yo siempre estoy clarísimo en que las medidas coercitivas tienen un carácter de urgente, y si este inmueble tiene una medida ya de incautación en forma de inscripción y se le ha colocado en la partida la imposibilidad de que sea transferido, pues todavía no creo que no es necesario la expropiación hasta que no hay una condena firme y determine el pago de la reparación. Ahí es cuando evidentemente, creo yo, tiene que aplicarse la expropiación del inmueble para que se cumplan con las finalidades del proceso. Mientras tanto, hay mecanismos para asegurar que ese inmueble no sea transferido y que basta con ello la inscripción en registros públicos para que el inmueble se mantenga en esa situación a resultas del proceso en etapa final. Habría que registrar habría que ver ese registro, ¿no? ¿Cuánto se avanza o no? Porque tan solo en el último noviembre, en el 2023, se ha pedido recién el levantamiento, ¿no?, de secreto bancario, tributario y todo de los Humala. Sí, claro, y también hay una dejadez enorme de la Fiscalía, ¿no? El caso de Lavallato, lo hemos comentado hasta el hartazgo, es manejado evidentemente a paso de elefante, ¿no? Es excesivamente lento. Sí. Incluso el monto de reparación que se le pide a Humala en este caso es también un monto que a mí me da mucho que ser suspicaz. 300 y pico millones de soles, o 400, perdón. 422. 422. En el caso de Lavallato se pidieron algo así como 480 millones de soles. Para todo el caso de Lavallato, a Odebrecht, y a una sola persona le pido 422 millones. Impagable. No, es impagable. No, a una persona. No solo es impagable, sino que en un término de racionalidad frente a la afectación patrimonial que ha hecho Odebrecht, que se le pida a Humala 422 no tiene ningún estándar de proporcionalidad frente a el caso más grande de corrupción transversal que hemos visto en el país, que ha abarcado no un gobierno, sino 4. Entonces no tiene ningún criterio de proporcionalidad, pero ya se ha ido viendo y vislumbrando pues cómo se llevó a cabo este acuerdo, que este acuerdo tenía una serie de irregularidades. Es más, el acuerdo permanece todavía en condición de documento secreto, como si esto fuese pues afectar la seguridad del Estado. Este tipo de documentos, una vez que ya se firmaron y que ya son definitivos, tendrían que permitir que el público en general pueda verificar, pueda discutir, pueda cuestionar el documento, porque de eso se trata el Estado de Derecho. Y ya para irse, gracias, doctor Rodríguez, ¿no? Cuesta creer que estemos hablando... ¿De cuántos expresidentes hemos hablado que están en líos judiciales todos, ahorita? Desde Alan a ver, García. Dina Boluarte con ya varias investigaciones, ¿no?, en este tiempo que asumió tras la caída de Castillo. Estamos hablando de Martín Vizcarra, estamos hablando también de Ollanta Humala. Nos queda Toledo, Pedro Castillo, el señor Kuczynski también. Bueno, y Alan García, que sus procesos a él terminaron con su muerte.
Fujimori también, ¿no? Y Pedro Pablo Kuczynski. Los últimos entonces 25 años de este país judicialmente. Bien. Qué vergüenza. Gracias, doctor Rodríguez, por haber estado esta mañana A ustedes las gracias. con nosotros. Bien, vamos a continuar con más a esta hora y vamos al plano internacional.